Bienvenidos al tercer encuentro sincrónico de la asignatura de Geopolítica de la Fundación Universitaria Unicaretiana. Aquí lo que nosotros vamos a trabajar el día de hoy sale un poco del molde y de lo convencional en términos teóricos. Ustedes para esta sesión tenían que haber preparado unas preguntas sobre el tema de la seguridad y la incidencia de la seguridad en las naciones y en las relaciones geopolíticas. Exactamente. Pero quiero complementar y traer un poco más de información en pos de las nuevas formas en que la seguridad se ha tenido que gestar a partir de nuevos tipos de amenazas. La seguridad ya no solo se limita al tema de los conflictos bélicos militares internos o externos. Estamos hablando de un sinfín de amenazas que han estado esparciéndose por el mundo y que han cambiado la dinámica de los estados. Pensemos un poco en cómo era antes un conflicto. Era un enfrentamiento de un bando contra otro bando, bien sean de los ciudadanos de un mismo estado cuando hablamos de un conflicto armado interno o con otros países con soldados de dos naciones diferentes cuando hablamos de un conflicto internacional. Es una perspectiva clásica de seguridad basado en nociones de frontera, de acumulación de poder y obviamente también de impacto político. Sin embargo, como les decía, hay otras formas que tenemos que empezar a revisar, hay otros modelos que tenemos que comenzar a entender sobre la seguridad en el mundo. Quiero hablarles en primer lugar del tema de la ciberseguridad, entendiendo ciberseguridad como un nuevo escenario donde los gobiernos deben proteger no solamente la información de los ciudadanos, sino también los recursos estratégicos de las naciones. Eso incluye el recurso financiero, militar y también político. Todo esto ha tomado una mayor notoriedad cuando más o menos en el año 2003 el gobierno de los Estados Unidos recibió una serie de ataques sistemáticos y coordinados a través de todos sus centros y ejes de poder en una operación que se denominó Titan Rain. Se consideraba que había sido un ataque que venía de territorio chino para desestimular y desequilibrar y hacer daño a no solamente el gobierno, sino a la economía norteamericana. Nunca se supo realmente cuál era la razón o la naturaleza del ataque, es decir, ¿fue para hacer espionaje subvencionado por el gobierno chino o fue un espionaje industrial generado por las grandes compañías o simplemente fueron ataques aleatorios realizados por hackers de sombrero negro, entendiendo sombrero negro como aquellos hackers que están dedicados a hacer daño en términos informáticos para su beneficio o el beneficio de otros? No se sabe por qué lo quisieron hacer, pero tampoco se logró identificar quién lo hizo y las razones fueron varias. La primera es que los computadores usuarios de donde salen los ataques tenían proxies que no fueron fácilmente descifrables. También se usaron computadores que se denominaban zombies, es decir, computadores que estaban infectados con algún tipo de virus que los volvía parte del ataque cibernético, y también otras computadoras que estaban utilizadas a través de programas espías o de programas que permitían tomar el control de las mismas. Estos factores nunca pudieron ser determinados. Lo único cierto es que en el 2005 uno de los directores de los institutos de investigación de Estados Unidos planteó que lo más seguro que se quería era llegar a centros de información sensibles sobre los sistemas norteamericanos. Los hackers que hicieron parte de la operación Titan Rain no fueron encontrados, pero lo cierto es que accedieron a redes muy importantes como por ejemplo Redstone Arsenal, que pues tiene que ver con manejo, con creación de nuevas armas, la NASA, también el Laboratorio Nacional Sandía, que hace todo tipo de revisiones sobre armas atómicas, es decir, se puso en riesgo no solamente la seguridad de los Estados Unidos como nación, sino la seguridad del mundo dada la importancia de la información que estaba contenida en estos lugares. ¿Qué deben hacer los estados? ¿Cómo proteger a los estados y a los nacionales de este tipo de ataques? Es una de las grandes preguntas que ya ha venido avanzando con la creación de unidades de ciberseguridad. En nuestro país hay unidades en la policía que se encargan de los crímenes cibernéticos. En todos los países del mundo desarrollado, estas unidades además tienen una altísima financiación y desarrollo para evitar que esta información trascendental se pueda perder y pueda caer en manos de personas que inescrupulosamente quieran usarlas para su beneficio. Esa
Es una visión nueva de la seguridad. Es un abordaje que, si bien en alguna época no se veía como relevante o como importante, hoy toma mucha validez. Ahora quiero hablarles de un fenómeno que ya no es nada nuevo, pero sí es nueva la forma en la que los estados han tenido que comenzar a afrontarlo. Se llama el terrorismo. El terrorismo no debería ser usado como concepto de forma aleatoria, como por ejemplo se hizo en nuestro país en una época para mantener la financiación del Plan Colombia. El terrorismo básicamente se considera como una organización compuesta por una asociación de individuos que toman la decisión de utilizar la fuerza de forma indiscriminada, buscando fines usualmente políticos, lo cual siempre es controvertido, o simplemente enfrentándose contra un Estado democrático. Esa es la razón por la cual se supone se genera un grupo terrorista. Muchos dicen es que los terroristas no tienen ideología, no tienen ningún fin. Si no lo tuvieran, no existirían. Que no sea fácil dar un reconocimiento o una legalidad es distinta, pero sus discursos siempre traen una carga política determinada que buscan alcanzar un determinado objetivo. Pensemos un poco en dos grupos separatistas en la historia, IRA y ETA. Ambos fueron considerados terroristas, pero con ambos los estados hicieron procesos de negociación respectivamente para lograr o para buscar disminuir la violencia en el marco de los procesos independentistas y separatistas que estas naciones estaban buscando por su cuenta, País Vasco e Irlanda. Eran terroristas por el tipo de acciones que hacían, pero tras de sí su discurso tenía cierta justificación política. Ojo, no estoy diciendo que las acciones terroristas sean justificadas porque no lo son. ¿Por qué no lo son? Porque buscan solamente un eje fundamental, es dañar a la población civil. Y recordemos que la población civil, según el derecho internacional humanitario, es persona protegida. Puede pasar lo que pase en un conflicto, la población siempre debe quedar fuera, nunca debe estar involucrada en una acción que le pueda hacer perder la vida u obviamente ser afectado en el marco de un determinado conflicto. Es por eso importante delimitar cuáles son estas características del terrorismo. La primera que podemos destacar es que su objetivo principal es atentar contra los derechos fundamentales de la persona humana. Y aquí me permito hacer la salvedad. Hablamos de persona humana para especificar el hecho de que somos las personas quienes estamos bajo la mira de los grupos terroristas. Algunos podrían decir que, por ejemplo, el exterminio completo de una raza animal podría verse como un acto terrorista. Sí, se podría sentir de esa manera, pero al no ser afectado directamente un ser humano, una persona humana, no se categoriza en esta dimensión. Con eso no estoy diciendo tampoco que los animales sean poco importantes, que sin ellos no podríamos vivir, estoy de acuerdo con eso, pero no generaría una categoría de esa manera en el marco de comprender un ataque terrorista. Aparte de esto, las acciones realizadas por los grupos terroristas se dedican a causar terror, miedo extremo, vulnerar la sensación de seguridad de las personas. Para los que somos mayores de 30 tal vez, recordaremos qué tanto miedo nos daba salir en la década de los 90 cuando éramos niños durante el periodo de Pablo Escobar. A uno le decían, no patee bolsas en la calle, no patee latas, aléjese de los escombros, porque nunca se sabía dónde podía haber una bomba. Eso es el resultado de un acto terrorista, como por ejemplo la bomba del DAS. Y eso quedó en la memoria de las personas que estuvimos en ese contexto y nos transformó, porque nos dio miedo, nos daba miedo salir a la calle, nos daba miedo interactuar con las personas. Llegó a ser una época donde la gente se planteaba, yo sé que salgo de mi casa y no sé si regreso. Eso genera cambios en la población y también puede desequilibrar sobradamente un Estado por la pérdida de confianza en las instituciones por parte de la población civil. Por otra parte, los terroristas buscan atacar la mayor cantidad de gente posible. Un terrorista no va a hacer un atentado donde solo una persona sufra. Su objetivo es que sufran muchísimas para que este dolor se repique, porque no solamente sufre aquel que está en el acontecimiento, sino sus familiares, sus amigos, sus vecinos, su colectividad.
Por otra parte, también se busca que la afectación dure mucho tiempo. Ya son más o menos 18 años de la caída de las Torres Gemelas y sigue doliendo. Las personas siguen recordando sus muertos y siguen tratando de encontrar explicación a un acto terrorista que para muchos jamás va a tener ningún tipo de justificación. Mientras más tiempo pueda afectar un determinado hecho a la población civil, más tiempo va a tener efecto y va a haber ganado de una forma u otra el grupo terrorista que generó el ataque. Además, usan formas de violencia indiscriminada. Esto quiere decir que no les importa bajo ninguna circunstancia quién pueda ser afectado, hombres, mujeres, niños, jóvenes, no importa. Tampoco importa cuál sea su efecto, no importa el nivel de devastación, lo que importa es que devaste. Los motivos, además, por los cuales realizan esos actos siempre serán justificados en el uso de la violencia. Sin embargo, este siguiente punto sí quisiera que lo tuviéramos muy presente. Hay una dicotomía, hay una división entre lo que nosotros justificamos para usar la violencia y entre lo que no. Hay violencia buena y hay violencia mala. Hay violencia justificable y hay violencia no justificable. Y acá en el terrorismo es un hilo demasiado delgado. Para muchos fue justificable, por ejemplo, que Estados Unidos hiciera la segunda intervención en Irak, porque supuestamente habían armas químicas que podían ser usadas contra la población civil. Cuando Estados Unidos realiza la segunda operación, no encuentran las armas químicas. Con esto no estoy diciendo que el régimen de Saddam Hussein fuera bueno, con esto no estoy diciendo que quizás no hubieran, quizás sí habían y fueron usadas muy probablemente en el Kurdistán, como siempre lo quiso y como trató de realizarlo Saddam Hussein. Sin embargo, nadie estuvo en contra de este ataque. Es más, si bien se fueron sin la aprobación del Congreso de los Estados Unidos, después fue ratificado y ellos hicieron acciones militares y bélicas en un país que no era suyo. Para muchos eso podría ser visto como un acto terrorista de invasión. No estoy diciendo que lo sea, pero así lo pueden percibir aquellos que no estuvieron de acuerdo. Pero sí fue justificable, por ejemplo, entrar a Afganistán para cazar a Osama Bin Laden y castigarlo por el tema del atentado a las Torres Gemelas. Eso fue justificado para casi todas las naciones del mundo y fue tan justificado que la Operación Jerónimo, que dio como resultado la baja de Osama Bin Laden, ni siquiera se realizó en Afganistán, se dio en Pakistán. Violaron territorio pakistaní sin permiso solamente para dar de baja a este líder terrorista. Una visión es justificada y no se ve como terrorismo, la otra sí se justifica porque se está atacando a un terrorista. Es una fina línea, pero quedan múltiples escenarios de interpretación y me gusta dejarles esos escenarios críticos para que ustedes realmente puedan formularse más preguntas y también puedan darse la tarea de encontrar más respuestas. Para cerrar, el fenómeno del terrorismo es un fenómeno internacional. En algún momento, cuando pensamos en las guerras, pensamos solamente que pasa en un territorio que es vecino y colindante. Con la aparición del terrorismo, eso cambia. Por ejemplo, el ataque que hace el Estado Islámico, ISIS, a la revista Charlie Hebdo en París. La cuestión del territorio va más allá. Ni siquiera están atentando de una forma directa contra un Estado, están atentando contra la libertad de expresión, por ejemplo. ¿El territorio qué papel juega? Se dice o se decía en ese momento que la mayoría de los terroristas que hicieron parte de esa unidad venían de Molenbeek. Y Molenbeek, evidentemente, no queda en Siria. Molenbeek queda en Bélgica, en un barrio de Bélgica. Entonces, ¿cómo podemos nosotros determinar que es un fenómeno centralizado territorial o es un fenómeno internacional? Pues su impacto y su nivel de apropiación en términos de territorio. Al terrorismo, el territorio es algo mucho más relativo, porque su lucha no siempre se da por esos temas. Su lucha puede ser recursos, su lucha puede ser empoderamiento, su lucha es distinta. Los últimos grupos que se han, digamos que sostenido y creado, por ejemplo, como ISIS que les relacionaba, ellos quieren reconstruir el antiguo califato. Es decir, las tierras que fueron ocupadas por el mundo musulmán
antes de su caída y de su expulsión de Europa y de grandes zonas de África y de Asia. Esa sí es una reivindicación territorial y es muy amplia. Pero ¿cuál era la reivindicación de Al Qaeda con la caída de las torres? No había ninguna justificación territorial. Y eso es lo difícil del terrorismo, que sus justificaciones no siempre están enmarcadas en el territorio. La forma en que se hizo en Estados Unidos sí tuvo que ver con territorialidad, mas no el fin. Los ataques que se planificaban en Estados Unidos fueron pensando en la destrucción de la estructura financiera con el World Trade Center, allí dando la mayor posibilidad de dar víctimas humanas. La segunda el objetivo era la destrucción de la estructura de seguridad y defensa de los Estados Unidos con el ataque al Pentágono, que no les salió bien porque solo se afectó una parte. Y la tercera, que no se dio, fue básicamente hacia la estructura de poder político de los Estados Unidos que estaba dirigida al Capitolio, pero que es el vuelo donde se dice que los pasajeros tumban el avión en un territorio de Virginia y no logra llegar a su objetivo. Era un poco más que la simple concepción de territorio. Era un ataque sistemático para la destrucción del Estado norteamericano. Agradezco nuevamente su atención. Recuerden que para continuar con este encuentro sincrónico, ustedes deberán, a partir de los tiempos que yo les asigne, escribir las respuestas según las normas dadas en el rumbo didáctico. Posterior a las respuestas generales, interactuaremos para solucionar dudas, preguntas e inquietudes que hayan surgido no solamente de la clase, sino también de este video. Los espero y muchísimas gracias por su atención.